Padre, gracias, gracias, Señor, por tus bondades, tus misericordias en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, como dice tu palabra, Señor, y cada día tienes brazos abiertos y tienes disposición, Señor, para hablarnos, para comunicarte con nosotros. Gracias, Señor, porque utilizas distintos medios, Señor, para hablarnos, para redarguirnos, Señor, y asimismo como hermanos en la fe nos edificamos los unos a los otros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y gracias, Señor, porque tienes una enseñanza importante para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues esta noche nos estará dando la enseñanza el pastor Berna, entonces le cedo la palabra. Sí, buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Primero, pues, saludarles y comentarles que les manda saludos el pastor Ariel Miranda. El día ayer y antier lo estuve con él y ya me dijo que le hiciera yo llegar mis saludos y también las condolencias por la partida de nuestra hermana Alme. Y ya están próximos a visitarnos. Digo que con mucho gusto, que son bienvenidos. Cada que quieran venir a visitarnos, adelante. ¿De acuerdo? De acuerdo, hermano, gracias. Está bien. Bueno, vamos a dar principio un tema que me pareció interesante, me parece interesante. Sí, se trata yo quisiera hacer un planteamiento. Sí, sabemos que Dios habla. Sí, porque una cosa es que Dios hable. Sí, ahora pregunta, ¿Dios habla? Una cosa es saber que Dios habla, otra cosa es preguntarnos si Dios nos habla y que estar convencidos de que realmente Dios nos está hablando. Dios está hablando a cada uno de nosotros. Sí, les voy a ver si puedo ponerla en pantalla, esas cuatro partes de las que les decía yo. A ver. Les decía yo a David que yo soy nuevo en esto, pero esperemos que sí se pueda, lo podamos llevar a cabo. Les vamos a compartir la pantalla. Bueno, a lo mejor así. Esa sería la primera parte. ¿Sí? ¿Estamos convencidos de que Dios habla? Yo sí estoy convencido de que Dios habla. ¿Por qué? Pues porque lo dice su palabra, ¿sí? La Biblia nos deja claro que a Dios le encanta hablar a cada uno de sus hijos. En Juan 8:47 nos dice que el que es de Dios escucha lo que Dios nos dice. Sí, primeramente, si alguien tiene cuaderno para anotar, si gustan ir anotando estas citas bíblicas, y si ya están listos, si alguien quiera escuchar, bueno, apoyarnos con la lectura, pues adelante. Pero esa es la primera interrogante, o sea, Dios habla, el tema es Dios habla, ¿sí? La primera parte es eso, que él, ahora sí que el que es de Dios, escucha la palabra de Dios, nos dice en Juan 8:47. Y en Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En Isaías 55:3 nos dice, presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Si voy muy rápido, me dicen por favor, para aquellos que están anotando. Y también el Salmo 32:8 nos dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y la lista de pasajes es interminable, es interminable. Hay algunas Biblias que son Biblias de promesas, y ahí donde estamos precisamente subrayando, nos tiene subrayadas o remarcadas cada una de las promesas de Dios, y Dios está interesado en que nosotros lo escuchemos. Dios está interesado, ¿por qué? Porque si ya nos amó, si ya nos llamó, si ya nos apartó para su camino,
pues imagínense si no va a querer hablar con nosotros, hablar con cada uno de nosotros, ¿sí? Así, muchas veces cuando entramos al cristianismo o cuando llegamos a los pies del Señor, pensamos que solamente Dios le habló a personas como a Moisés, como a David, como a Pablo, ¿sí? O como a Daniel, como a Elías o Eliseo, en fin, un gran número de personas que sabemos que dice la Biblia que Dios les hablaba. Es más, hasta algún burro le habló, ¿no? Dice la Escritura, ¿no? Y dice la Escritura también de nuestro Señor Jesucristo, dice que si, que aún las piedras hablarían, ¿no? Si nosotros no queremos hablar. Lo que ahora sí que ¿qué tenemos que hablar? Pues lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Entonces, no nos debemos de dejar de más bien debemos de ir creciendo, avanzando en la idea de que Dios habla y Dios habla, ¿sí? Dios habla a todos, nos habla a todos como a sus hijos de una manera que podamos entender y a través de todos los medios posibles. ¿Qué medios usa Dios para hablarnos? Y de aquí, si alguien tiene alguna opinión, ¿qué medios usa Dios para hablarnos? ¿Alguien quiere participar? La oración. La oración, ajá. ¿De qué otra manera Dios nos habla? En la misma palabra. Exactamente, ¿cuáles son los medios que Dios utiliza para hablarle a sus hijos? Esa sería la pregunta correcta. Y ya nos contestó bien Rolando, ¿verdad? Sí, a sus órdenes. Sí. Puede utilizar diversos medios, puede ser a través de un amigo, de un vecino, de una publicación, de una revista, de la misma palabra, en sueños, en revelaciones. Dios se vale de todo para podernos hablar. Exactamente. Aquí principalmente traigo 3 medios por los cuales Dios nos habla, y uno de ellos es por medio de su palabra, ¿sí? Y nos dice en Hebreos 4:12, nos dice que es la palabra de Dios, es viva y poderosa y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es uno de los medios, ahora sí que, por medio del cual el Señor nos habla. Otra manera que Dios nos habla es por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? En Juan 16:3 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y el Espíritu Santo nos habla precisamente, más bien Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos enseña las cosas. Y otra manera de que Dios nos habla por medio de su creación. Si alguien está notando, en Romanos 1:20 nos dice, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Entonces, por medio de su creación, Él nos habla, les habla a cada uno de nosotros. Aquí el detalle no es de que Dios nos hable, sino de que nosotros estamos dispuestos a escucharle. Que esa es una buena interrogación. Dios no está callado, Él tampoco está distante, Él anhela que vivamos conociendo su amor y su perfecta voluntad. Sí, la pregunta... A escucharle y a obedecerle, ¿no? Porque es complementario. Por un lado, escuchar la voz de Dios y segundo, obedecer, que a veces nos cuesta trabajo. En la tercera parte vamos precisamente a darles unos tips, si alguien los quiere anotar, y es que es estar dispuestos a escucharle, pero también a obedecerle. Entonces aquí retomando la pregunta es, ¿tú escucharás? ¿Elegirás someterte a Él, recibir y obedecer lo que Él te diga? Y esa es una de las interrogantes, porque Dios habla y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar y mucho menos a obedecer, ¿sí? Entonces dice, lo que nos sugiere o lo que tenemos que hacer es escuchar a Dios hoy en la mañana, en la tarde, en la noche, y como bien dijo Rolando, pues utiliza cualquier medio para hablarnos, utiliza amigos, vecinos,
Es más, utiliza las propias redes para hablarnos. No se crean, también por ahí nos habla el Señor. Sí, pero para poder escuchar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es callar nuestra alma. Espérate, calma, sí, como precisamente escuchar el silbido de Dios, como le pasó a Eliseo. Fue Eliseo, que se escondió en una cueva porque pensó que le estaban, lo perseguían, y él quería escuchar la voz de Dios, y dice que en el trueno no la escuchó, sino que únicamente la escuchó en un suave silbido. Y Dios es así, Dios nos habla y no te habla, no nos habla Dios para condenación, no nos habla Dios para regañarnos, no nos habla Dios para hacernos menos, no, Dios nos habla con amor, con todo el amor que pudiera Él sentir, así como nosotros con nuestros hijos. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? Por más que te hagan enojar, procuras mantener la calma, respirar hondo, contar hasta 10 y aún así pensando que no te escuchen, pero bueno, ¿sí? Entonces, aquí para guiarnos, pues primeramente tenemos que callar nuestra alma, ¿sí? Y para poder recibir el regalo de la conversación con tu Padre Celestial, ¿sí? Debemos de tomarnos primero un tiempo para calmar nuestra alma. ¿Y qué quiere decir? Porque a veces en nuestra alma están las emociones, sobre todo las emociones, ¿sí? Y siempre por estar pensando en situaciones difíciles, situaciones pesadas, que ya te hicieron enojar, etcétera, ¿sí? Siempre nuestra alma está como que se opone a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Entonces aquí como guía, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos un tiempo para calmar a nuestra alma y decirle, como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces tenemos que confesar cualquier cosa que sintamos que está entorpeciendo el camino de tu relación con Dios. ¿Sí? Tenemos que entregarle cualquier cosa que nos preocupe para poder recibir su paz y esperar pacientemente a lo que Él está hablando o a lo que Él quiere hablar. Si alguien está tomando nota, entonces lo primero que tendríamos que hacer es tomarnos un tiempo para calmar nuestra alma. Y el siguiente punto es escuchar. Ahora sí que escuchar, a estar atento a nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Preguntarle al Espíritu Santo que lo que siente por mí, hay que preguntarle cuál es su voluntad, cuál es su dirección, ¿sí? Y prestar atención a cualquier pensamiento, inclinación o cambio en las emociones que provengan del Espíritu Santo. Debemos de permitir que Dios nos hable de la manera que Él quiera. Y es la respuesta a lo que dice Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Sí? Y el siguiente punto es darle gracias a Dios porque Él nos habla. ¿Sí? Adorándole es como podemos darle gracias a Dios porque Él no está distante. ¿Sí? Si dejamos que la verdad de su proximidad transforme nuestra perspectiva y nuestras emociones. Entonces, el punto número 1 es tomarnos el tiempo para calmar nuestra alma, prestar nuestro oído a lo que Él quiera hablar, a lo que Él quiera decirnos, e incluso preguntarle también qué quiere decirnos. Y en tercer lugar es darle gracias a Dios por hablarnos. Esa es una de las cosas. Hasta aquí no tenemos alguna duda. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. No los escucho. Vamos bien. Se escucha bien, vamos bien. ¿Se escucha muy bien? Qué bueno. Ahora, vamos a una de las cosas que decía que Dios, o sea, con esto es estar convencidos de que Dios sí habla. Ok. Y Dios nos habla por medio de su palabra. Si alguien quiere leer Deuteronomio 8:3, si tienen ahí su Biblia, porque yo me confundí, bueno, y ahorita van a ver por qué yo me confundí, porque dice, no solo de pan vive el hombre. Digo, no, pues eso dice en Mateo, pero bueno, también nos dice en Deuteronomio 8:3, si alguien lo quiere leer. ¿Sí lo tienen?
puede repetir el Deuteronomio, versículo, por favor? Perdón. Sí, Deuteronomio 8:3. yo Yo lo lo tengo, ¿lo tengo. puedo leer? Ok, Adelante, 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 hermana. perdón. A ver, lo tengo en esta versión. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Sí, y a mí me entró un poquito de confusión, digo, no, yo escuché, sabía cuando en el desierto el diablo estaba tentando a Jesucristo y le decía, ¿no? Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Si alguien lo escucha. Y ahorita que leí este versículo, caray, pues sí me causó un poquito de inquietud, pero sí, precisamente Jesucristo estaba diciéndole al enemigo, como el enemigo le estaba diciendo la palabra de Dios, pues también Jesucristo le estaba contestando con la misma palabra de Dios. Entonces, escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y es precisamente eso, esa es escuchar cuando Dios nos habla por medio de su palabra, ¿sí? En la Biblia tenemos un festín que satisface los lugares más profundos de nuestros corazones. Sí, si alguien quiere, tenemos diversos temperamentos, ¿no? Diversos temperamentos, diversas maneras de pensar o algunos incluso diversas maneras de digerir la palabra de Dios. Todo va en nuestro temperamento. Para aquellos que son un poquito, sanguíneos, aquellos que son un poquito melancólicos, pues no, nada más basta con leer el Cantar de los Cantares, ¿no? Y lo que Jesucristo dice a su iglesia, lo que Jesucristo dice a su amada, y ahí nos da un festín pues de lo que siente Dios, lo que siente Jesucristo por su amada iglesia, y nosotros somos precisamente su amada iglesia. También podemos acudir a muchos salmos, en proverbios. Ahí nos habla de muchas maneras Dios, ¿sí? Y siempre va a tratar de llamar nuestra atención y de que nos habla de una manera tan simple que le podamos entender. Los que a veces nos confundimos somos nosotros, ¿sí? Porque a veces Dios está hablando a nuestras vidas o está pasando algo en nuestras vidas que quiere que nosotros atendamos y desgraciadamente nos confundimos. Esta palabra no es para mí, esta palabra es para fulanito, para perenganito, etcétera, como que la queremos de rebote, pero no debemos de considerar que al primero que le quiere hablar Dios es a nosotros mismos, a mí. ¿Sí? Si yo veo siempre cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando leemos, siempre va a haber algún versículo o dentro de un versículo va a haber alguna palabra que resalta, que es ese rema, que resalta como que trae un foquito amarillo cierta palabra de Dios, sí, pero siempre debemos de considerar que esa palabra no es para nadie más, sino es para nosotros. Déjenme les comento que en alguna ocasión yo leía o me paré en la madrugada a escuchar a leer la Biblia, ¿no? Y leía yo lo que decía Juan el Bautista, ¿no? Voz que clama en el desierto, arrepentidos, etcétera, ¿no? Él lo está diciendo. Y yo decía, no, pues esto es lo que les voy a decir porque llevaba yo lo de un grupo de hombres y quería yo preparar un estudio para el grupo de hombres y decía yo, no, pues esta es la palabra para los varones, la palabra que nos hace falta y pues no, a quien le estaba haciendo falta esa palabra era para mí, porque Dios quería de alguna manera que yo le hiciera caso y me decía, pues voz que clama en el desierto, caray, o sea que no la estoy oyendo. En ocasiones nos pudiera causar un poquito de confusión, pero debemos de considerar que al primero que le está hablando es a nosotros. Ahora sí que en primera persona no es ni para el vecino, ni para el hermano, no es para nadie, sino que cuando nos habla Dios, al primero que le está hablando es a cada uno de nosotros. ¿Sí? Para que estamos leyendo de que Dios habla por medio de su palabra, pero debemos de hacerlo de una manera que podamos entender más y conocer más. Cuando abremos la Biblia,
precisamente debemos de pedirle a Dios, sí, que preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres revelarte a mi vida? Sí, Dios desea revelarte su voluntad porque nos ha dado su espíritu para que nos guíe a toda verdad, como dice en Juan 16:13. A todo el espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia, sí, tenemos que leerla también, pero con oración, o sea, con ayuda del Espíritu Santo, para que podamos saber y conocer qué es lo que Dios quiere que aprendamos o que pongamos más atención, ¿no? La tenemos que leer igual con oración. Hay prácticas donde estamos oramos, Señor, platicando con el Señor, y algunas veces podemos abrir la Biblia precisamente, ¿no? Y el Señor nos va a hablar por medio de su Biblia, de su palabra, algunas citas que no habíamos considerado, algunas citas que no habíamos escuchado o leído, en ese momento van a venir a nuestras vidas, ¿sí? Ahora, mientras leemos, debemos de someternos a la palabra, ¿sí? Ahora sí que debemos de someternos a la palabra, como dice en Santiago 1:22, que tenemos que ser hacedores de la palabra para que seamos bendecidos y que no seamos tan solo oidores. La palabra de Dios es impactante en la medida en que estemos dispuestos a ser obedientes, como lo decía David, en la manera en que yo lea la palabra de Dios, pero también tengo que tener disposición para obedecerle. El poder de la Biblia se hace evidente a medida que nos sometemos a él, pero no ocasionalmente, sino diariamente, ¿sí? Si hoy leímos la palabra de Dios, o si hoy dispusimos nuestro tiempo para leer la palabra de Dios, pues debemos de pedirle precisamente al Espíritu Santo que resalte esas frases, esas ideas, ¿sí? Y nos tenemos que someter en obediencia a lo que dice la Escritura. Y como dice Santiago, tenemos que ser hacedores de su palabra, no tan solo oidores. Debemos abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y permitir que produzca en nosotros el fruto de gozo, de paz y propósito en nuestra vida, ¿sí? Como guía de oración tenemos preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué debo leer hoy? ¿Qué debo de leer hoy? ¿Sí? Y estar pendientes de lo que Dios pide que leamos hoy. Por ejemplo, en la madrugada estaba yo, después de haber leído el programa de actividades que teníamos, y ya había yo leído que me tocaba yo compartir la palabra el día de hoy, pues como que hasta ayer todavía no sabía yo qué, ¿no? Todavía no sabía yo qué había que compartir. Y viene esa parte, ¿no? De que Dios nos habla, y Dios me está hablando de una manera así suavecita, ¿no? Con algunos videos que estoy viendo, y siento que Dios me está hablando. Entonces, pues es lo que dije, bueno, pues también es lo que quiere Dios que compartamos, ¿no? Que Dios nos habla. Entonces, debemos de preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que debemos de leer hoy. Si sea Salmos, sea Proverbios, sea los Evangelios, o hasta incluso si quiere que leamos Apocalipsis o que leamos algo del Antiguo Testamento. En fin, Dios nos va a enseñar qué es lo que tengamos que leer. Sí, por otro lado, pues someternos a la palabra de Dios. Debemos permitir que la Biblia sea la base de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras perspectivas. Permitir que la palabra de Dios influya y transforme cualquier parte de nuestra vida que no se alinee con ella. Y hay mucho de dónde cortar, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo ¿cómo se llama? Como nos dice el Salmo 1, bienaventurado el varón en cuya confianza la pone en Dios. A lo mejor lo estoy parafraseando, pero sí lo podemos anotar. Y también debemos de comprometernos a seguir con cualquier acción lo que la palabra de Dios requiera, porque la palabra de Dios requiere acción. Si leemos la palabra, si no la sabemos, la palabra de Dios, si no la sabemos de memoria, pues es hasta ahí. Pero más sin embargo, lo que Dios quiere hablarnos, pero que también debemos de elegir ser hacedores de su palabra. ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Algún comentario? No, hermano, ninguna duda. ¿Todo bien? Bueno, sí, la siguiente parte es escuchando la voz de Dios. Dios desea hablar directamente contigo. Así tenemos el ejemplo de como un buen padre, nosotros como padres, pues a veces queremos hablar con nuestros hijos, que no se distraigan, que estén atentos a lo que nosotros queramos. Y así mismo Dios de esa misma manera, Dios nos encamina de que Él desea hablar directamente con nosotros, cual sea nuestra situación, cual sea los momentos por los cuales estemos atravesando, cual sea nuestro temperamento también, aquellos que tenemos como que ese temperamento colérico, híjoles, no podemos acabar de hacer una cosa cuando ya estamos pensando en hacer otra, ¿no? Y desde ahí empieza el Señor a tratar con nosotros, si nos dice, espérate tantito, calma, para tu tren, porque quiero hablar contigo, y aguas cuando Dios quiere hablar con nosotros, pero bueno, sí, como buen padre, Él desea entablar una conversación de manera continua. Tan grande es su anhelo de comunicación que nos ha dado el don del Espíritu Santo. Ahora tenemos, por medio del Espíritu Santo, tenemos acceso al corazón de Dios, ¿sí? Y podemos conocer su voluntad, podemos escuchar su voz y podemos vivir con el conocimiento de su amor. ¿Cuántos, pues teníamos dudas muchas veces, ¿no? Hasta algunos dicen como que ¿para qué nací, no? ¿Para qué estoy aquí, no? Y si no habíamos, conocido el amor de Dios, o por ejemplo, en nuestros casos como hijos, ¿cómo se llama? Pues la vemos a veces muy difícil porque pues, también a nuestros padres nadie les enseñó cómo externar el amor, cómo demostrarnos su amor. Y muchos tenemos conflictos de que cuando nos dicen Dios te ama, así en serio, o sea, digo, a lo mejor solamente yo lo sentía, ¿no? Pero sí como que, ay, ¿a poco? ¿En serio? Si ni yo me quiero, ¿cómo va a quererme Dios? Pero bueno, eso es cuando antes de venir a los pies de Jesucristo tenemos esa duda de que Dios nos amaba. Y sí realmente nos ama. Cuando vamos a conociendo del Señor, ¿sí? Él nos muestra su amor, su misericordia, su bondad, ¿sí? Y nos muestra su sacrificio, el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros sin merecerlo, porque nos dio de su amor sin merecerlo. Sí, sí, ya cuando somos cristianos, el Espíritu de verdad ha venido sobre nosotros, ¿sí? Y Él es el que nos da pensamientos, acciones. Es más, Él, como cristianos, nos da una identidad, porque ¿cómo batallamos con nuestra identidad? ¿Sí? Batallamos con nuestra identidad, con sentimientos, con emociones, en fin, con nuestro propio carácter, ¿no? Incluso hasta con nuestro pasado, pero Él nos muestra su amor, Él nos da identidad, y aquellos que no hayamos creído, ¿no? O no se han creído, pues tu identidad está en Dios, tu identidad está en Cristo Jesús, tu identidad está de que el Espíritu te anhela celosamente y quiere que pases tiempo con Él, con el Espíritu Santo, sea como sea. Tenemos el amor de Dios no por ser buenos, ¿no? Sino que simple y sencillamente porque Él decidió amarnos. Y nos dice nuevamente, ya lo había leído en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. Sí, Él nos guiará a toda la verdad. Sí, yo les puedo decir que pues, me guía a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues Dios me ama. ¿Cuál es la verdad? Dios está interesado en mi vida. ¿Cuál es la otra verdad? Jesucristo murió por mí. Jesucristo quiere que esté yo bien. ¿Cuál es la otra verdad que me muestra el Espíritu Santo? Que Él no quiere que esté yo afligido, que esté ansioso, ¿no? Que Él quiere que quizá descanse yo en su regazo, que descanse yo en sus brazos, que descanse yo en su amor. Eso es lo que nos habla Dios y lo que nos habla el Espíritu Santo. Ya los había dicho, si somos cristianos, el Espíritu de verdad viene sobre nosotros. Él mora dentro de nosotros. Él anhela decirte lo que Dios siente por ti.
¿sí? Él anhela guiarte a los planes perfectos, llenos de esperanza y agradables del Padre. Su voz es perfecta, llena de amor y siempre es sincera. Dios no nos va a dorar la píldora, Dios no nos va a apapachar, sí nos apapacha, pero también cuando es necesario llamarnos la atención, pues nos llama la atención. Él nunca nos guiará hacia algo que no sea lo mejor para nosotros. Él nunca te hablará de odio o de condena. Hay como tenemos la mala costumbre de que, pues te voy a dar en amor, hermano, te voy a dar una palabra de Dios, ¿no? Y se sueltan lo que no es de Dios, ¿no? Y nos dicen lo que Dios no quiere decirnos, o más bien lo que Dios no ha dicho. Tal, Él nos declara, el Espíritu Santo nos declara lo que el Padre quiere que escuchamos, ¿sí? Ahora, deja que la verdad de que Dios desea tener conversaciones reales y transformadoras contigo penetre en tu corazón por un minuto. Por eso debemos estar quietos, debemos de prestarle la atención, dejar el celular, dejar la tele, ¿sí? Meternos en oración con Él y permitir que Él precisamente entre a nuestras vidas, permitir que Él nos esté hablando. Sí, nuestro Creador anhela ayudarnos con nuestras decisiones, con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con nuestras finanzas y, como les decía hace rato, Él desea ayudarnos con nuestra identidad. Aquellos que todavía no tengamos bien sembrada la identidad como hijos de Dios, pues Él también nos está ayudando. Dios quiere hablar con nosotros sobre nuestra vida, quiere conocerte plenamente y quiere que lo conozcamos. Sí, el hecho de que Dios nos hable tiene poco que ver con nuestra habilidad para escuchar su voz, pero sí tiene mucho que ver con su deseo de que lo conozcamos. Si yo tengo un deseo ferviente o un anhelo de que Dios me conozca más o conocer más a Dios, pues debo de darle ese tiempo precisamente, tener esa habilidad para escuchar su voz. Como cualquier conversación, solo la escucharemos cuando estamos atentos. Y al igual que en cualquier buena conversación, Dios también desea escucharte a ti. Eso ahora sí que como las carreteras, ¿no? Que van en doble sentido, siempre hay carreteras en doble sentido, entonces Él quiere que tú le escuches, pero Él también quiere escucharte. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ese es el sentir de Dios, ¿sí? Que tengamos fe, ¿sí? Que quien quiera acercarse a Él esté convencido de que Él existe y además Él recompensa a todos aquellos que le buscan. Debemos de tener fe en Dios y tener fe en que Él desea hablarnos. Tenemos que acercarnos a Él con la seguridad de que ya está lleno de amor por nosotros. El Espíritu Santo anhela tener una relación comunicativa con nosotros. Deja que el peso de la conversación con Dios descanse sobre sus hombros y confía en su palabra y en su carácter. Y escucha lo que sea que nos diga hoy. En nuestra guía de oración nos dice que debemos de tomarnos un momento para tranquilizar nuestra mente, y ya se los había yo comentado, y para tranquilizar nuestra alma, quitarnos de preocupaciones, quitarnos de distracciones, quitarnos de obstáculos, quitarnos de dudas, ¿sí? Y todo eso, ¿cómo lo podemos hacer? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando oremos, Señor, por favor, permite que esté yo atento a la voz del Espíritu Santo. O Espíritu Santo, quita de mi vida, de mi mente, quita toda distracción, quita todo aquello que esté obstruyendo o que impida el que pueda yo escuchar la voz de Dios. ¿Sí? El segundo punto es ahora, escucha a Dios. O sea, no, no te preocupes que a lo mejor es difícil, pero bueno, hay que practicarlo, que pues no hables nada más deja que cuando entramos en oración debemos de permitir lo que Él quiera hablarnos a nuestras vidas, lo que Él quiera que escuchemos. Sí, a veces haya que quedarnos callados porque cuando entramos a orar con Dios le soltamos todo el pliego petitorio, ¿no? Y ahora sí que los 5 metros de hoja, ¿no? Que tienen todas nuestras planas, ¿no? De todo lo que tenemos que pedirle, pero no, debemos de cerrar un poquito nuestra boca para poder escuchar su palabra.
Y otro de los consejos que nos dice, escribe lo que Dios te diga. ¿Cuántos, no sé cuántos, ¿cómo se llama? Estén acostumbrados o cuántos tengan esa práctica de que cuando Dios les da una palabra, le anotemos la fecha, no sé quién lo hace o quién lo haya hecho, y que diga, ah, pues sabes qué, el Señor me dijo esto, ¿no? O escribimos, o sea, o que podamos escribir lo que Dios nos esté diciendo o lo que Dios nos esté hablando. Y es una buena práctica porque a veces abrimos la Biblia y digo, ah, caray, esto me lo dijo el Señor en el año 2006, me lo dijo el Señor en el año 2015, esto me lo dijo el Señor en el año, etcétera, ¿no? Pero es bueno porque ahí en nuestra Biblia podemos anotar la fecha en que Dios, esa palabra nos la ha dado Dios, ¿sí? Entonces, yo en un principio, hay cuatro frases que quisiera yo, bueno, sobre la cual pidiera yo meditar. El tema es Dios habla, pues no es interrogante, ¿no? Sino que Dios habla, estar convencido de que Dios habla. Y la segunda parte es Dios me habla, ¿sí? ¿Alguien me quiere contestar esa parte? Los escucho. Aquí se los voy a escribir. Quisiera yo abrir ahorita, después de esto que acabamos de escuchar, un tiempo de testimonios, que alguien nos pueda platicar o que alguien nos pueda dar testimonio de lo que Dios ha hablado a su vida. Como decía Rolando, ya sea por medio de un amigo, por medio de la palabra, por medio de una publicación, por medio de una enseñanza. ¿Alguien tiene algún testimonio? ¿Alguien quiere participar? Berna, creo que sería bueno que repitieras como la pregunta específica y ya Ujú. también yo creo que eso abre también la pauta para los testimonios. Ujú. Aquí se lo estoy. Sabemos que Dios habla. Yo creo que, hermanos, hermanas, Sí. Dios nos habla a cada instante. Yo creo que, bueno, yo tengo la experiencia de que inclusive antes de conocerlo, Dios me manifestaba ciertos avisos, digámoslo así, ciertas alertas sobre peligros, sobre decisiones. Evidentemente, pues yo caminaba en el pecado, muchos no los atendí, pero a veces inclusive sobre peligros, sobre accidentes, Dios me enviaba señales y era pues Dios hablándome, Dios avisándome. Y pues ya en el crecimiento en Cristo, ya como hijo de Dios, pues es más profundo y más reveladora la manifestación de Dios cuando nos habla, ¿no? Y es lo que yo decía, o sea, a mí me ha hablado en la palabra, a través de la palabra, Ujú. me ha hablado en sueños, me ha hablado a través del espíritu, de su espíritu, y yo creo que es más bien la práctica, esa, esa forma en que nosotros reconocemos, ¿sí? Sobre todo la parte ahora, pues ya como hijos, como hermanos en la fe y como hijos de Dios, pues es la parte de discernir entre el bien y el mal, Ujú. ¿sí? Y creo que eso pues lo tenemos ya muy claro.
Entonces Dios mismo nos revela por diferentes medios cuál es el camino ahora que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir. Y yo creo que cada día Dios nos habla, en cada momento, en nuestra misma oración, Dios nos revela la respuesta, inclusive, y es la confianza de la que hablé en alguna ocasión, manifestándose, ¿no? Y sobre todo a través de esa fe viva, de creer que Dios nos escucha, de creer que al saber que nos escucha, nos da respuesta, nos da guía, nos da dirección. Y eso es lo Ujú, maravilloso del poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Y es principalmente eso, es esa confianza plena en que Dios está obrando, en que Dios nos está guiando, nos está conduciendo por el camino correcto, ahora pues caminando, como dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en su ujú, dirección, bajo sus doctrina, bajo sus principios, bajo su ejemplo de cómo Él caminó en esta tierra. Y es yo creo que el fin, ¿no? Que Dios quiere en cada uno de sus hijos, que seamos como Cristo, y ese es el trabajo, ese es el caminar, ese es el que Dios nos está mostrando a cada instante, ¿sí? ujú, Tienes que ser como mi hijo, tienes que ser como mi hijo, esto sí, esto no, y nos va revelando en nuestros pensamientos, en la lectura de la palabra, y hay veces que el Espíritu se manifiesta porque escuchamos un mensaje en una prédica y estamos escuchamos una alabanza o leemos su palabra y ujú. nos revela casi el mismo mensaje. O sea, Dios se manifiesta a través de su Espíritu, dándonos el mensaje a través de los diferentes medios que Él tiene, y yo he recibido palabra tanto de una predicación, en la palabra, y luego coincide, por ejemplo, que estoy con las hermanas y es la misma, el mismo mensaje, ¿sí? Entonces, Dios nos revela y decimos que en Dios no hay coincidencias, no las hay porque Dios quiere y nos manifiesta y nos habla para que nosotros comprendamos que eso que nos está diciendo, nos está repitiendo, por así decirlo, en una enseñanza, en un tutorial, en algo del internet, en algo de su palabra, coincide exactamente con lo que Dios nos quiere decir, y es justamente a veces, digamos, el tema o la dirección de Dios en el momento. Pues yo quiero que sigan predicando y que vayan a todos y que les prediquen a todos mi palabra, mi verdad. Y creo que esa es la forma hermosa que como hijos de Dios y entregados a Él podemos discernir perfectamente bien cuál es la palabra, cuál es la dirección, cuál es la instrucción, cuál es la obediencia que tenemos que seguir. Gracias. Exacto. Sí. ¿Alguien más nos quiere compartir alguna experiencia, alguna palabra que Dios le haya dicho, nombrado, mencionado últimamente? Podemos abrir su micrófono para poder y escucharlo, o sea, escuchar qué es lo difícil de esta parte de estar, bueno, compartiendo así con la computadora. No hay como de manera viva que se les pueda escuchar, pero bueno, alguien puede compartirnos de alguna experiencia o testimonio de que Dios le ha hablado. A lo mejor no testimonio, hermano, pero retomando la pregunta, creo que Dios siempre habla a nuestra Ujú, vida. ujú, Dios constantemente nos está hablando. A veces cuando nosotros estamos en oración, pues muchas veces nos responde, como bien dijo, a través de la palabra. Pero creo que ese amor que tiene Dios hacia nosotros es inmenso, y como sus hijos, Él siempre como buen padre está hablando y hablando constantemente. Yo creo que a veces pues los afanes o muchas veces pues ahogan o van apagando a veces esa voz, y mucha gente a lo mejor dice pues no escucho o no entiendo esa parte de que Dios habla. Pero yo creo que Dios
constantemente habla, porque como nos ama, constantemente quiere advertirnos, nos quiere pues prevenir de muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Entonces, creo que Dios, como bien decía el hermano Rolando, a veces hay cosas que ni nos damos cuenta de todo lo que Él hace a través durante el día. Ajá, nosotros pues a veces decimos tenemos un día tranquilo, pero no sabemos realmente de todo lo que nos ha librado Dios. A veces habla, ¿no? Como nos comentaba en un domingo el hermano Samuel, que él oyó esa voz, ¿no? Que le dijo, párate, ¿no? Porque Ujú. para librarlo pues de ese, pues de un accidente Un fuerte, peligro, ¿no? ajá, y un peligro. Ujú, Entonces creo que Dios así yo creo que pues todos hemos tenido esas experiencias donde Dios nos advierte o Dios nos está guardando. Entonces, bueno, yo pienso que Dios constantemente nos habla, ¿no? Constantemente está hablando para librarnos, para protegernos, para respondernos muchas veces nuestras oraciones. ujú. Sí, y el objetivo de compartir es que no haya duda, ¿no? Que no nos quepa la menor duda. Dios habla. Y es más, Dios me habla, no con interrogantes, sino con afirmación y con toda seguridad de que Dios nos está hablando. Como decía Naye, nos habla aún por medio de su creación, ¿no? Porque todo es su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. ¿Y quién puede crear? ¿Quién es capaz de crear los cielos y la tierra? Pues solamente Dios. ¿Quién es capaz de que el universo solito avance, ¿no? Como decimos, si los cerros reverdecen, pues sí, pero no reverdecen por sí solitos, sino porque Dios dejó creado en su sabiduría y su grandeza, dejó establecido cómo se ponen, así como se ponen verdes, se ponen pardos, ¿no? Cenizos, así como los árboles, a veces se ven bonitos, frondosos, verdes, también hay épocas en que se les sacaban todas las hojas, ¿no? Y eso, ¿quién lo planeó? ¿Quién lo previó? Pues solo Dios. Y Dios nos habla, es una manera de hablar de que todo está bajo el control de Dios. Dice la palabra del Señor, aún la hoja del árbol no cae si no es por su voluntad. Entonces, cuando podemos ver la naturaleza, o por ejemplo ahorita que empiezan las heladas y que podemos ver cómo el pasto amanece con escarcha, pues también eso es el plan de Dios, es el poder de Dios y Dios nos está hablando. Asimismo, cuando es otoño, que les comento que todas las hojas todos los árboles se están quedando pelones, pues porque así Dios lo planeó, así lo estableció, ¿sí? Como a la orilla de la carretera, me decía Clarita, que cómo hay, en alguna ocasión que estábamos yendo por acá, por el Chico, cómo en la orilla estaban las florecitas, ¿no? Las flores silvestres, ¿no? Los arbustos, ¿no? Las plantas silvestres, y pues frondosas, o sea, con colores bonitos. ¿Y quién las regaba? Pues solo Dios. ¿Quién las plantó? Pues Dios. Entonces, eso nos permite ver que Dios nos está hablando, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo? Pues yo soy soberano, yo soy el autor de la creación, yo soy el autor de todos los días, ¿no? De toda esta naturaleza que tú puedes ver, pero ese Dios también nos habla y nos dice, yo soy tu Padre. Ese es tu Padre Celestial. Y qué mejor que estarlo escuchando y también estar obedeciendo su palabra, que ahí como nos cuesta trabajo, pero bueno, esa es parte de la misma práctica. Si queremos ser bendecidos, pues escuchar la voz de Dios, pero también estar atentos para escucharla y también obedecerla. ¿Algún otro testimonio que nos quiera compartir alguien? Bueno, más que testimonio, Experiencia o creo algo que por el... el hecho de compartir que efectivamente Dios habla de distintas maneras y como creyentes a veces tenemos, creo que un mal concepto de que siempre Dios habla, pero también hay que tener en cuenta que Dios en ocasiones calla, que Dios en ocasiones no nos comunica, no porque Él no quiera comunicarse con nosotros, sino porque es un tiempo de obediencia y de acción. Entonces es importante también entender esto porque hay veces que pudiéramos desesperarnos y decir, es que Dios no me está hablando algo en este momento, ¿no? Como si en ese momento yo tuviera que
prender la radio y en ese momento Dios tiene que decir algo, ¿no? Pero aún a veces lo que incluso Dios dice es algo que ya nos dijo y que nosotros tenemos que obedecer, que nosotros tenemos que esperar en un tiempo. Y esto es como en una comunicación, por ejemplo, de padres con hijos, ¿no? Ya papá o mamá dio la indicación, ¿no? Ya la repitió 1, 2 o 3 ocasiones y lo que esperan es la obediencia, es la acción, ¿sí? Y en ocasiones así sucede con Dios, o sea, Dios en ocasiones calla porque está esperando en nosotros o está forjando en nosotros también carácter, ¿no? Entonces, como creyentes también tenemos que tener en cuenta que Dios puede callar, pero eso no quiere decir que esté lejos, eso no quiere decir que no nos ame, eso no quiere decir que se haya distanciado de nosotros, sino que precisamente tenemos que analizar como creyentes maduros cuál es la etapa que estamos viviendo en ese momento de espera, ¿sí? Porque de lo contrario a veces como creyentes o como cristianos dependemos exclusivamente de la voz de Dios, ¿no? Y no crecemos, no maduramos en Dios, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que Él nos habla ya nos las ha dicho, nos las ha hablado en nuestro corazón, las ha confirmado por medio de la palabra, nos ha revelado en oración y de distintas maneras como lo vimos al iniciar, pero también hay momentos donde Dios calla y espera en nosotros. ¿Qué hacemos con eso que Él ya dijo? Nada más será un comentario. Sí, muchas veces en nuestro dudar decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? Pues nada más voltea a ver la creación, ¿no? Pues Él está al pendiente, ¿no? Porque Dios ahí está, y como dijiste, pues no necesariamente ha respondido lo que tú estás comentando o preguntando, ¿sí? El objetivo de esta prédica es estar convencidos de que Dios habla. Ese es nuestro objetivo principal, de que Dios habla y sí nos habla. Y quizá un poquito el proceso, ¿no? El procedimiento de cómo nos habla, pero que también nosotros debemos de guardar silencio y estar atentos a lo que Dios, para escuchar la voz de Dios. O incluso el mover de Dios, también podemos percibirlo, pero solamente cuando estemos atentos a la voz de Dios. Amén. Sí, si ya estamos por terminar, termina a las 8, ¿verdad? David. Sí, así es. Ok, pues vamos a dar gracias, vamos a orar para darle gracias a Dios en este tiempo que nos queda. Sí, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, bendito Dios. Te damos gracias por tu grande amor, por tu eterna misericordia, Señor, tu eterno amor, Señor. Gracias, bendito Dios, porque estamos convencidos de que tú nos amas, estamos convencidos de que tú nos hablas y estamos convencidos de que tú quieres la mejor para nuestras vidas y para cada uno de nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, personas que se pudieron conectar a este tiempo. Y te damos gracias, Señor, por la permanencia de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que como tú no hay nadie. Y gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que hiciste por nosotros para podernos acercar a nuestro Padre y que el Espíritu Santo more en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amén. Si hay algún otro comentario. Pues estamos terminando en tiempo y forma. Muchas gracias a todos por su participación. Batimos récord de asistencia. Entonces, ojalá y Berna nos comparta más seguido, para que sigamos teniendo récord de asistencia. Muchas gracias, Dios les bendiga. Nos estaremos viendo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Igualmente, gracias. Buenas noches. Buenas